Buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo no sé a qué hora me esté escuchando, pero ya sabe, este es su podcast, el podcast preferido de todo mundo, porque las estadísticas de las redes sociales, de YouTube, de Facebook, de Instagram lo dicen, aunque mi amigo Raúl Gordillo, el artista peripatético, se enoje porque cree que es cultos y muchos, pero no, es Hablemos Sin Saber, el único podcast que opina sin que usted le pida su opinión. El día de hoy tengo unos invitados, pues diría yo bastante interesantes, lejos de la preparación, la experiencia que tienen, bastante interesantes. Dos. La otra invitada pues no es invitada, es de casa, no porque no sea interesante, pero nos cayó como anillo al dedo porque no solamente tenemos la publicación que ha roto récords en Facebook desde que llegó, sino porque también es psicóloga, por si usted no lo sabía y se quiere apuntar ahí en la lista de todos los galanes, pues también es psicóloga. No haga mucho caso cuando dicen que tiene algo que ver conmigo. Sí, pero usted ahí aviéntele sus likes y sus corazones, no pasa nada. El día de hoy tengo a Misael, que es neuropsiquiatra, trabaja en la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, pero vienes ahorita llegando de un evento que tiene que ver con la salud mental, donde el gobierno del estado, el gobierno federal, están implementando políticas públicas. Y bueno, Misael, yo te saludo y te agradezco bastante que estés aquí. Por eso es que tenemos una psicóloga. Porque hay cosas técnicas que yo no sé. Usted imagínese, yo soy historiador y termina haciendo medios de comunicación. ¿Qué demonios voy a saber de salud mental? Entonces, bienvenido, Misa. Muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Te puedo decir Misa? Sí, como guste. Sí, es que se celebró justamente el día de hoy, el Día Mundial de Salud Mental. Entonces estábamos en proceso, invitamos a personajes importantes a hablarnos un poco sobre ciertos temas y veníamos justo de ese acto. Y les agradecemos por eso que estén acá, pero la luminaria de la mesa, porque nosotros podemos aportar o decir que aportamos o hacernos los interesantes, pero en la mesa hay alguien que sí es interesante. Así es, la parte de la realeza que vas a presentar el día de hoy. No, porque ese es lo que callamos los funcionarios públicos y las funcionarias públicas. Aquí no hay realeza. En todos los podcasts debe haber un personaje que represente a la realeza. Ok, y aquí tenemos la realeza de la afrodescendencia. No es cierto, no hay realeza, esos términos no se deben de usar. Ahorita me va a regañar, ¿sí? Tenemos a alguien que me dijo, pues mira, güey, yo soy actriz, soy cabaretera, soy mamá y soy activista. ¿Dónde soy activista? En Poder Prieto. Tenemos a Thalía. Thalía, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y pues aquí contenta, aprovechando el tiempo ya que venimos justo a este evento que tuve el honor de ser invitada el día de hoy en el Día Mundial de la Salud Mental, hablar sobre racismo. Sí, ya nos irán diciendo qué tiene que ver, cómo se mezcla la salud mental con el tema del racismo. Para eso hay aquí dos personajes y tú, que obviamente has hecho bastantes cosas. Y bueno, pues ya había adelantado que estaba aquí alguien de casa. Le dicen algunos compañeros Florecity, pero es Penélope Ochoa. ¿Quién nos ayuda en redes sociales? Aquí también nos está presente Monse, la mujer más que alta, creó. dices. También. Yo iba a decir la mujer que creó el departamento de redes sociales. Aquí nos está grabando. Mientras estamos platicando. Y bueno, Penélope también nos acompaña. Les decía, además de todo lo que ya dijimos, es psicóloga, entonces creo que está perfecto. Yo soy el que sale sobrando, solo soy el conductor, entonces yo voy a decir idioteces a las cuales ustedes seguramente reaccionarán riéndose, o si son muy malas no se van a reír, pero yo los voy a dejar hablar. Y entonces, O te vamos a ver con ojos de pistola. Claro, entonces tomando en cuenta eso, me gustaría que empezáramos hablando de, bueno, ya lo dijo Misael, hoy es el Día Mundial de la Salud Mental, ¿no? Y en el marco de esto, el gobierno del estado y el gobierno de la federación han hecho ciertos eventos. Pero dejando de lado lo institucional, porque esto es más informal, a mí me gustaría que nos explicaran rápidamente, y creo que Misael es el indicado, así de bote pronto, así 2, 3 patadas y metemos el gol. ¿Qué es la salud mental?
No, me la pones muy difícil porque justamente es la suma de muchas cuestiones. Bueno, entonces dilo en 50 pases y metemos el gol. No pasa nada, pero ¿qué es la salud mental? Hay varias definiciones que dan, por ejemplo, es que tengo que remitirme a las definiciones porque son como mucho más Está contundentes, bien. ¿no? De la salud como el... ¿Ya ve cómo yo sí digo idioteces? No, como el bienestar biopsicosocial. Es un modelo que está como viejito donde te implica todo eso. Implica el componente biológico, que es más fácil dejarlo así, como tener integridad de tus sistemas que te permitan funcionar, ¿no? En el área laboral, social, familiar y demás. Pero todos tenemos cierta predisposición. Eso es como podemos funcionar aunque tengamos alguna deficiencia en este componente biológico. Todos tenemos alguna tendencia mayor o menor a engordar, a subir la presión, al azúcar y a la ansiedad y a la depresión y al suicidio, a la esquizofrenia y la bipolaridad y demás. No es algo que está lejano. Pero justamente está en este componente donde también en lo social facilita o no la expresión de esos componentes, ¿no? Puedes tener mucha carga o poca, o para las demencias o demás, y tener un ambiente favorecedor o detonador, o puedes venir inclusive sin la carga biológica y que el contexto o el entorno te enferme, ¿no? Claro. Y eso implica este componente de interacción entre lo biológico y lo social. Entonces, básicamente la salud mental se refiere a la capacidad de poder funcionar de forma adecuada de acuerdo al contexto, ¿no? Así es. Y de hecho la ONU la define ni siquiera como la ausencia de algún padecimiento mental, porque todos somos propensos, como bien lo dice Misael, a en algún momento sufrir un detonante que de pronto tú dices, yo no tenía ni siquiera de manera hereditaria o de manera genética el por qué desarrollar un problema como la esquizofrenia, ¿no? Una condición como la esquizofrenia. Entonces, dicen por ahí algunos autores que a lo más que podemos aspirar en el tema de la salud mental es la neurosis. La neurosis todo el mundo la presentamos, todos somos neuróticos en el día a día y ese es con lo que nos tenemos que conformar, ¿no? O sea que yo soy neurótico. Sí, así es, sí lo eres, Benjamín. Ok. Pero ¿Y todos usted? lo somos aquí. Personas todas. Ajá. Y entonces, ¿cómo se relaciona esto, Thalía, con Poder Prieto? ¿Cómo es que llegan ustedes a hablarnos de racismo? ¿Y qué tiene que ver con la salud mental? Claro, ¿cómo se relaciona? Sí. Sí, ¿cómo lo vamos a juntar? Ajá. Pues mira, no es tan complicado. El racismo tiene varias formas de funcionar en nuestra sociedad. Primero partamos de lo que es el racismo, ¿no? Que es un sistema que parte de la idea de que existen personas de mejor categoría, ¿no? Ajá. Y personas de menor categoría. A grandes rasgos, ¿no? Claro, Así un claro, poquito claro. como sin profundizar. Ujú. Esto genera una gran discriminación constantemente en la forma en la que nos relacionamos, en la forma en la que hablamos, cómo nos comunicamos entre nosotros. El problema del racismo y que es sistémico es que esto permite que las personas racializadas no puedan acceder a sus derechos. A Claro. derechos como la educación, como la salud y mucho menos la salud mental. Así La es, salud sí. mental queda como en el último plano. Si no pueden acceder a derechos como una buena alimentación, Sí, a ¿no? lo básico, ¿no? Sí, a sí. lo básico, a un hogar decente, pues que hablamos de la salud mental. ¿Y qué sucede con este sistema? Que nos están señalando, recordando constantemente que tu color de piel, que tu fenotipo, que tu cabello, que tu idioma, que tu comida, que la forma en la que te socializas, que tu religión, ¿no? Tus usos y costumbres son Claro. feos, Claro. son menos. Decimos, me las vi negras. Nunca dices, me las vi blancas, por Nunca dices ejemplo. me las vi blancas. Y eso es cultural, ¿no? O sea, es porque cultural, pareciera que no, pero relacionamos- sí. totalmente. Hay un mensaje. relacionamos constantemente lo malo con la piel oscura. Y Ujú. mientras más oscura, peor. Y las interseccionalidades, bueno, ¿qué te Sí. digo? ¿no? Mujer, niña, afrodescendiente o indígena. O indígena, sí. bueno, adiós. que Como le- Angela bye, Davis, ¿no? Sí, o sea, soy Ajá, el peor monstruo, ¿no? O el sea, peor monstruo. La triple ¿no? Y lo mismo- discriminación. Y claro, pues todo eso va mermando constantemente en la forma en la que nos percibimos a nosotros mismos.
Y eso, o sea, a partir de eso, ¿cómo construyes una salud emocional? Claro. Una salud mental. Si te ves al espejo y lo que ves es lo que te dicen allá afuera que está mal, Sí, yo que no recuerdo vale la mucho pena. a mi mamá, quien le mando un saludo si nos escucha. Ya sé que no me escucha, pero de todos modos tengo que decirlo porque en una de esas 10 años después va a decir, güey, no me mandaste saludos. Yo también le mando saludos a tu mamá. Sí. Saludos a tu Jefa, mamá. saludos. Le pero mandamos saludos mi a su Saludos, mamá. señora. Sí, gracias. Mi mamá es pues, tiene herencia afrodescendiente y también indígena, ¿no? Entonces, con todo eso, porque es cultural. Mi mamá, cuando yo era pequeño, bueno, cuando vivía en casa de ellos, no tan pequeño, pero cuando vivía con mis papás, mi mamá era quien comúnmente hacía el comentario de, ¿ya viste a la niña del vecino o de la vecina? Ay, está feíta, está bien morenita, bien prietita, decía. Y obviamente ahora yo ya la confronto y le digo, mamá, tú eres morena, güey, tú eres Tú prieta, eres de ¿qué su pedo? color, mamá. Ay, pero es que yo digo porque, pues no sé, es que le veo, no está bonita en sus facciones. No, mamá, no manches, no tiene nada que ver, o sea, y bueno, lo ha ido deconstruyendo, pero le cuesta, porque incluso ya siendo morena lo replicaba, ¿no? Ahora, imagino que si cuando eres niño recibes esta clase de comentarios de tus vecinos, de tus Y a amigos, de veces tus no papás. directamente, ¿eh? Ajá. A veces no directamente, pero prendemos la televisión nacional, ¿no? Porque ahora ya en todas las plataformas nuevas de repente Ujú. podemos tener acceso a otro tipo de contenidos, pero estamos viendo la televisión nacional. Sí. Crecimos viendo las telenovelas. ¿Quiénes son los ladrones? Claro. ¿Quiénes Claro. son las personas Pregúntele de limpieza? a Michelle Las Franco trabajadoras domésticas, con Nuevo sí. Orden, ¿no? Donde todos los morenos se ¿Quién? empoderan y nos van a quitar Claro, nuestros ¿y qué privilegios hicieron por las ser personas? blancos. Claro, ¿qué hicieron las personas prietas? Porque si un prieto se enoja, lo que va a hacer es matarte, Claro, ¿verdad? claro, y vas a ver prender una moto itálica sin nunca antes haberla manejado y esa Exacto. clase de cosas, ¿no? Que son los Exacto. estereotipos, ¿no? Son los estereotipos. No es necesario que en tu casa te digan que hay que prietito, que feo. Tú ves la televisión y ves eso, vas al Claro. cine y ves eso, ves los espectaculares en la calle y ¿qué ves? La gente cool, Sí. las que están en los anuncios de la publicidad cool, Sí. son blancos o con esta belleza eurocentrista Sí, el estereotipo caucásico, pues, ¿no? Sí, sí, sí. que se aleja completamente de lo que somos las y los mexicanos. Ujú. Claro. Están lejísimos de lo que, o sea, tú te ves al espejo y luego ves el espectáculo y dices, no, pues yo ahí no quepo. Todo el mundo aplaudiéndole al director técnico de Croacia en el Mundial de 2014, pero si los mexicanos somos como el Piojo Herrera, güey, o sea, ¿por qué tienes que querer ser como? Somos como el Piojo, no pasa nada, Y que ¿no? además parece que está muy lejos, o sea, que opera en Estados Unidos cuando matan a alguna persona de raza negra en la Ah, policía yo- y dices, A Floyd. sí, ¿no? que lo maten y no manches, qué mala onda. Aquí ocurre de la misma forma, es algo parecido a lo que ocurre con la salud Claro. mental, o sea, parece que todo eso es como, pues es que hay un loco que está allá afuera, no, están entre nosotros, no, somos nosotros. O sea, Claro. justamente Somos ese proceso de deconstrucción cuesta un montón el poder Sí, quitarte sí. eso, la tendencia familiar de, es que está toda güerita, toda bonita. Sí. Sí, es y que además los Es traes que tiene arraigados ojos y de cuesta color. mucho. Ajá. ¿Y eso qué, güey? Es como quitar ese componente de decir, es que allá no sé, se embarazó la adolescente allá, o alguien más se suicidó. Parece que está distante, pero la realidad cercana, y ahora con la pandemia nos ha tocado vivirla más de cerca en conjunto, no está afuera, está adentro. Está dentro de nuestras casas. Sí. Sí, de hecho hace rato platicábamos, ¿no? Me llama mucho la atención ahorita que lo estás mencionando, que ni siquiera es un tema de mercadotecnia ni de capitalismo, sino que viene desde la conquista, ¿no? A ver, historiador, ¿qué nos puedes platicar sobre De que el no, racismo? pero si no me iban a entrevistar a mí, tranquilos. Nos para que queremos hablaran ellos. aprovechar de tu Acá condición de viene, historiador. Porque No. justo hablábamos. Que sí tiene que ver con el capitalismo, pero es posterior porque es el modelo de dominación económico, ¿no? Y que las estructuras de poder no nada más son económicas, van al tema cultural también, pero Ujú. sí, efectivamente se da con la conquista. Al menos aquí se da con la conquista. En Asia, en África, pues desde antes, ¿no? Sí. Sí. Sí, no, pero en México justo hablábamos. ¿En dónde empieza esta idea de que existen personas de primera y de segunda? Digo,
Desde la cultura prehispánica También siempre había ha habido una estratificación, clasificaciones, pero no siempre. por el color de Pero no piel, por tu color no de por la piel. raza, eso es cierto, sí, porque O sí había una sea, estratificación, tampoco era como que Había, todo bonito y todos caminamos y no, también había estratificación. Claro. Había unos güeyes a los que les sacaban el corazón y había otros a los que no. Y las mujeres, ¿dónde quedaban? Ni me digas, Claro. porque no tenían lugar. había otra forma de organización, pero siempre ha habido como los seres humanos nos clasificamos siempre Sí, porque claro. lo necesitamos, porque además también, de acuerdo a las funciones que ejercemos, pues es que nos vamos acomodando, ¿no? A ver, tú perteneces a este grupo, tú a este, tú acá, ¿no? Y creo que tampoco es que esté mal. Ujú. El asunto es que cuando esa clasificación, que es lo que hace el racismo, genera que no puedas acceder a tus derechos básicos, Claro. eso es terrible. Cuando esa clasificación tiene como consecuencia final que cobra vidas, eso Ujú. es lo terrible. El racismo cobra vidas. Empieza en la televisión, en el segundo orden, en viendo estas películas Sí, que sí, nos sí, cuentan sí. estas historias terribles en donde siempre somos los narcos y las ladronas, ¿no? Sí, Siempre. claro. Y termina cobrando vidas. Y que los güeritos de rancho como yo se quieren hacer los vivos, pero pues nosotros también somos discriminados en otra parte. O sea, entonces acá al interior somos los que discriminamos, ¿no? Al indígena, al afrodescendiente. Pero pues si tú vas a Europa, ellos también por el simple hecho de ser latinoamericano te ven, por el simple hecho de tener genes del mestizaje, te ven también como inferior. Y luego la gente como que no capta eso, ¿no? Y ¿Sabes? algo que es bien importante que hace rato mencionaste es que se nos olvida que todas las personas fuimos criadas, educadas en este mismo sistema racista. Entonces, todas las personas hemos ejercido racismo en algún momento Claro. de nuestras vidas, Sí, sin queriendo duda. o sin querer. Pero sí. todas las personas hemos sido Haciendo el racistas. chiste haciendo el estúpido, chiste, pero sí. teniendo, ok, yo soy una persona de una clase social acomodada en donde tengo trabajadoras y trabajadores a mi servicio. ¿Ya revisaste si tus trabajadoras tienen seguro social? Si tienen las horas de trabajo estipulado, si respetas sus derechos al Sí. descanso, a la recreación, o sea, Sí. es tan común, ay, se me fue la palabra, está tan Normalizado. gracias, Ajá, sí. está tan normalizado que eso no lo percibimos como violencias, lo que platicábamos hace rato, ¿no? Que Así es decíamos, siempre, ay, no, ¿no? pero es que yo me llevé a la muchacha de vacaciones. No, te la llevaste a servirte y a trabajar mientras estaban en Cancún. A que te Eso cuidara a es- los niños. A que te cuidara a los niños, no te la llevaste Eso es de demoledor. vacaciones. La muchacha. Y además de la vacaciones, muchacha, ¿no? O sea, manches. desde la forma en la que nos comunicamos, Ujú. es sumamente racista. Sí. No es la muchacha que te ayuda, es una trabajadora. Luego dicen a mí, muchachos. O sea, como Ajá, ese sentido de me pertenencia me pertenece. pertenece. Es sumamente violento, pero hemos crecido con eso y está tan normalizado que apenas ahora nos estamos cuestionando. Ah, ¿cómo? ¿No es mi muchacha? ¿Cómo? Pero vive en mi casa. Ajá, no te pertenece y está trabajando, no te está ayudando. Y luego les pedimos que no tengan estos temas que hablaban, ¿no? Esta cuestión de la salud mental, etc. Güey, si el sistema los va orillando hacia allá, más bien al contrario, yo reconozco que tienen una resistencia mental, una fortaleza mental enorme. Y algo todavía más terrible, porque de repente entre clases sociales puede ser un poquito más evidente, como este ejemplo que acabo de dar, pero también pasa entre personas prietas, Ujú. como lo que comentabas con tu mamá. Sí, Las personas prietas a veces somos sumamente racistas. sí. Y las personas prietas que han llegado a conquistar algún tipo de privilegio, es decir, a Sí. formar parte de ese espacio. Es el mayordomo de la película de Django, ¿no? El mayordomo de Leonardo DiCaprio, sí, ajá. Y entonces ¿quiénes son? Pues las más racistas y quienes más le cierran la puerta a todos los demás porque no quieren perder ese privilegio. Sí. No nos Porque es un reconocemos, privilegio, ¿no? claro, y porque es un privilegio que ha costado tanto trabajo y tanto esfuerzo poder acceder y hace una diferencia abismal en tu calidad de vida. Ujú. Entonces no queremos perderlo. A ver, Nadie. psicólogos, tengo que justificar
lo que les pagué porque estuvieran aquí. Entonces, por favor, dejémoslos hablar. Tienes Sí. razón. Estamos Los escuchando, millones que les tenemos- pagaron. Sí. Tenemos desarrollada la escucha activa, por eso es que no estamos, los estamos dejando hablar, pero tenemos mucho que decir. Por ejemplo, en este tema que nos estás comentando, Thalía, esta parte que platicamos de que el 80% de la población en México somos piel morena, y si no somos piel morena, tenemos descendencia, por ejemplo, yo aquí en Michoacán, o purépecha, o nahua, o mazahua, o Sí, pirinda, ¿no? mestizaje. Ujú. Claro. Sí. Claro, y no nos reconocemos. O sea, estamos viendo en el otro siempre un espejo. Y parece que el ver a una persona morena que triunfa en la vida, que está saliendo de los roles que le asigna la sociedad, por ser, como tú lo decías, por ser una persona morena, por ser hablante de una lengua, por ser mujer, por ser mujer de alguna comunidad indígena, salir a estudiar. Y en vez de reconocer ese crecimiento, los discriminamos, ¿no? Ujú. No somos capaces de ver que el otro es igual a nosotros. Claro. Y que en somos- vez de aplaudirles, Sí. los aplastamos. Y que Ujú. somos parte del 80% de la población, o sea, somos una mayoría en el país y aún así no nos identificamos entre nosotros. Y que así somos, o sea, digo, no quería politizar, pero todo es política, malita, o sea, Lo pero personal aquí es político. Claro. Véale. Sí, las feministas de los 60, siempre me acuerdo mucho de esa, lo personal es político y en la calle son el Che, en la casa Pinochet, siempre me resuena, pero sí, pero todos aquellos que critican al presidente, por ejemplo, porque come tamales de chipilín. Ay, tan ricos que son los tamales. Yo nunca los he probado, No, pero fíjate que tienes que probarlos. está en mi lista de cosas que tengo que hacer. Pues todos esos que dicen es que no tiene porte, es que no es elegante, es que ve cómo habla, ve cómo se para, de verdad están renegando de lo que somos los mexicanos. Porque así somos todos los mexicanos, no tenemos porte ¿de cuál? ¿De modelo de Gucci? Pues no, güey, ¿por qué no somos italianos? No. Somos mexicanos. Seguramente desayunas creme brûlée, ¿no? No. Pues sí, o sea, yo hace rato, digo, no lo estoy incitando a que sus triglicéridos y todas esas cosas suban, pero yo hace rato me desayuné una torta de salchicha De con... salchicha pues con- es lo que como, güey, me encanta, ¿no? La Por torta eso- de salchicha sí. con huevo. Aquí andábamos y una de pidiendo frijoles, las luego, corundas. sí, Queríamos sí. corundas en la mañana. Y Las entonces, corundas. pero entonces, una vez que entendemos esto, a ver, Misa, ¿qué está haciendo el gobierno del estado? Eso también es muy complejo. Bueno, tú cuéntanos, Silencio. Preguntas están muy absoluto. difíciles. cuéntanos. En la parte de salud, por ejemplo, a nivel de gobierno federal, es la primera vez que hay alguien competente en un puesto de salud mental. O sea, competente que yo sé de sus competencias Claro. y demás gente que tiene un equipo, porque eso es muy importante. Nadie podría hacer una Solo, cuestión así claro. sola. Pero implica cambiar un paradigma y eso en un país como este es bien difícil. O sea, en eso es como generar un modelo de salud en el cual es un proyecto federal que implica sacar a la gente no nada más del psiquiátrico a la calle, sino me refiero a que llevar la atención psiquiátrica a su lugar, no que la gente tenga que venir aquí a Morelia al psiquiátrico, sino tener un psiquiatra cercano en Apatzingán, en las Claro. Cárdenas y demás, en la adaptación de ese programa y que no ocurra, así como en el diseño de esta ciudad, de decir, allá está el penal y al lado está el psiquiátrico. Así Claro. está diseñado y así Se está desde hace criminaliza, mucho. ¿no? Así El es. tema, sí. E implica pues la segregación. Y lo que decimos y lo que plantea este punto de gobierno federal es que la atención es como cualquier otro enfermo en un espacio. Pero ¿cómo van a estar los locos con nosotros? Nosotros somos los locos. O sea, no Soy es una cuestión de... neurótico, malito. Sí, o sea, no ocurre en ese proceso. Obviamente que hay situaciones y condiciones que pueden ser separadas. Y entonces gracias a eso sale un montón de promoción respecto a... van a cerrar los psiquiátricos. ¿Por qué quieren sacar a todos los locos? Es que la mayoría de los locos estamos afuera. No tiene que ver con ese componente de Claro. no separarlo y ponerlos en atención porque... casi cualquier componente grave que afecte tu cerebro puede modificar tu componente de salud mental y eso ocurre en los hospitales y ahí se atienden las situaciones. Cierto es que hay poco, nos estalla en la cara un poco esto de la salud mental porque durante años no se ha atendido. Durante los 3 sexenios previos, la encargada era una persona que creo que tenía muchas condiciones, que es hermana del doctor Simi, que tenía... pues muchos problemas de eso. Quiero Era que me avienten un antipsiquiatría. doctor Simi, ese es mi sueño, sí, que me avienten el doctor Simi, no continúa. Sí, y no quisieron nada sobre esas cuestiones. Entonces, ahora que se está pretendiendo modificar las leyes de salud mental que implica
Es una batalla muy complicada. Se creó en la Secretaría de Salud una nueva dirección de salud mental específico para eso. Y está en proceso de modificar la atención en el primer nivel, en el segundo nivel, y comenzar a hablar de esos temas. El día de hoy, en vez de... Yo les platicaba que en vez de que seamos... como cuando hay puro señor de traje hablando de la lactancia materna, ¿no? Sí. O del embarazo adolescente. O esto que dices la activación. Todos de pants. Y, güey, usan un pants así que les queda chiquito o les queda bien grande. Se ve que nunca lo han usado. Con pero el cuerpo güey, de cero ejercicio. Sí, no hago ni por error exactamente. ejercicio. Tiene casos que Sí. nos vendamos simulacros de Claro, esas cosas, ¿no? claro. Pero justamente en eso invitamos a Talia para hablar un poco de la discriminación. Otro de los temas era sobre género y sexualidad, porque por ejemplo es un buen ejemplo de ese componente transgénero, de componentes biológicos que te facilitan cierto rango de condición, que quien lo hace más difícil es el componente social. Lo que dificulta tu vida es el componente social. Si fueras mucho, puedes tener un lugar en la sociedad y eso quita la patología. Claro. Pero crecer, por ejemplo, trans o de alguna cuestión de la diversidad, dificulta la vida en general. Así igual tener ansiedad o tener depresión y tener lo que tú haces, te hace la vida más difícil, como lo hace el racismo, el machismo y demás componentes que tenemos en nuestra cotidianidad. El simple hecho, ¿no? De que tengas que salir del closet. ¿Cuándo una persona heterosexual ha tenido que ir a declararle a su familia? Claro. Mamá, soy heterosexual. Claro. O sea, es ridículo. Sí, Claro. en esos momentos No, es absurdo, ¿no? Pero ha pasado como todo un momento histórico y una lucha también para que podamos decir ahorita es absurdo. O sea, no es tan fácil, no fue fácil, ¿no? Ellos tienen su propia lucha y creo que en el tema de la salud mental estamos iniciando justamente ese momento en el que se visibilizan estos temas que nos hace falta normalizar, ¿no? La gente también tiene días malos. A ver, yo tengo un tema que me gustaría preguntarte, Misael, y poner en la mesa, el tema de que el problema número 1 en el país en tema de salud mental es la ansiedad. En el segundo está la depresión y en el tercero está el tema del consumo de drogas. El tema de las adicciones, ¿es correcto? Es correcto, pero además no es nada más en Michoacán, es en México, es en el mundo. Globalmente de lo que más padecemos es ansiedad. Y en la definición precisa que ansiedad, mira, estas preguntas son más fáciles. Ya, yo me quiero hacer el interesante, ¿verdad? Estoy bien güey ya. Pero... No, es que están bien difíciles esas. El tema de ansiedad, ¿a qué corresponde la ansiedad? A miedo, sin preocupante o desproporcional al detonante. O sea, de que te preocupas de más. Y eso tiene todo un componente biológico. O sea, hay muchos libros que lo explican, pero somos una especie que muy rápidamente pasamos de ser de estar abajo en la cadena evolutiva a pasar arriba. Implica que tienes un diseño que es para estar alerta. Y antes era un tigre de dientes de sable, hoy en día es un examen, o un funcionario, o un problema económico. Ya entendí, es un tema adaptativo. Ajá, o sea, es biológico, es toda esa parte animal que seguimos. Tú tienes esa predisposición y el entorno facilita o no la expresión de eso. ¿Cómo? Por eso cuando la gente se pone borracha se quiere agarrar a madrazos, ¿no? Porque se libera la fiera. El filtro social y moral. No, pero es que es eso, o sea, el tema de la... del competir con otros, del querer... pues pelear, pues, o sea, estar... Podemos reducirlo inclusive más a este componente de ser más machín y regar los genes por la vida, ¿no? Que tiene un componente biológico. Pero obviamente en ese proceso evolutivo, tu historia de la infancia facilita la expresión genética de eso. O sea, de separaciones tempranas, violencia intrafamiliar, abuso físico, abuso sexual, una crianza difícil, bullying escolar, facilita la expresión de esta Y ahora enfermedad. agrégale en el sistema capitalista y en México en el que vivimos, deudas en Coppel y deudas en Electra. Híjole. Sí, con intereses impagables. Sí, sí, yo ahí saqué mi mesa, güey, mi comedor, pues es que ¿cómo le hago? Pago el doble, pero güey, son abonos chiquitos, es como puedo comprar. Oye, ¿ya acabaste de pagar? Sí, ya acabé afortunadamente. Bravo. Hace 6 años, sí, bravo. ¿Por qué hace 6 años que saqué? Ya acabé de pagar. Duraste 12 años, pero ya... Sí. Y entonces, sí, es primero eso, después la ansiedad. Y el consumo de sustancias, eso sí varía de una población a otra. Por ejemplo, aquí tenemos mucha mayor producción de metanfetaminas. La coca estuvo de un tiempo de moda, sí. Ya después se bajó y ahorita va otra vez para arriba, pero el consumo de metanfetaminas es mucho más barato. Cercano, por lo de Guerrero también hay más producción de opiáceos, pero es menor comparado con el problema de
de la metanfetamina, y hay muchas otras cosas de consumo que realmente no son un problema de salud pública, pero el mayor problema de salud pública es el alcohol. O sea, en cuestión de adictológica, no tengas duda de eso. O sea, es Y que también porque socialmente es una droga. Claro, que Sí, está permitida y dentro de lo que aceptada. cabe ¿no? aceptada, ¿no? Sí, Claro. Incluso dentro de la estructura familiar, ¿no? Desde muy chiquito, ya déjalo, ya está en edad de tomarse una copa. Mejor que se la tome aquí donde yo lo vea, ¿no? Y a los 14 años el chico, ¿no? Y neta, escucha eso, nadie está en edad de tomarse una copa, güey. No. Nunca nadie lo va a estar. Cada quien hará eso, lo que eso quiera. está muy claro en eso. Sí, Porque pero- el avance es que pareciese que no hay información. Y una parte, yo creo que de nuestros problemas, que voy a parecer como que soy del DF, de provincia, es que hay un montón de información sobre, es que las razas es un constructo que se quitó hace mucho. O sea, sabes que los genes están mezclados, inclusive desde, ni siquiera de una especie de primate, de varias especies de primates, ¿no? Después de eso, en este otro componente de, pues es que podría tomar alcohol en algún momento, qué chistoso el niño ahí, es que modifica tu estructura cerebral. Hay un rango como de a los 21 años que termina como de consolidarse o Ajá. mielinizarse o madurar, porque no es lo mismo que le pegues a un arbusto en crecimiento que le pegues a un Claro. árbol. Claro. Es diferente el impacto, pero Sí, justa- entiendo eso, lo que tú dices. O sea, sí es cierto que hay una edad, pues, pero yo digo, pero es que realmente nunca deberíamos de beber, güey, ¿no? O sea, eso es a lo que quería llegar. O sea, realmente nunca estaremos en edad de, si no, pregúntenle aquí a nuestros compañeros que están en el público. ¿Cómo les Sí. fue el viernes pasado? En los 38 años del sistema michoacano de radio y televisión. Se Muy ve. bien. ¿Por qué se ven tan cansados, Se amiguitos? ve que se sintieron en edad. Sí, se ve que se sintieron en edad. No, sí, es un tema complejo el tema de las adicciones, pero me gustaría regresar un poquito al tema del racismo, porque tengo una pregunta que quería hacerte, Talia, desde que nos presentaron hace unas horas aquí en Sí, el porque su sistema. estructura whitezican Sí. deconstruida le ha costado, pero qué bueno. Pues va por ahí justamente la pregunta. Yo tengo una conocida, la prima de un amigo, que Que no ella... quiero decir su nombre yo porque no luego quiero se decir- enoja, pero se llama Penélope Ochoa. sí. No, esta sí no es mía. Esta sí, Esa no sí es la mía. prima de Y por una favor, amiga. te voy a pedir que seas reservado con los comentarios de esta pregunta. Ok. Que ella jura y perjura que existe el racismo y la discriminación a la inversa. Obviamente. Pues no es te voy a cierto. te voy a dar contexto. Es una niña que viene pues de una familia con bastante ingreso económico, estudia en escuela privada, ojos verdes, cabello largo, rubia. Y ella afirma que ella ha sido discriminada por las personas por su condición. ¿Tú qué opinas de esto? Por su condición de niña rica. Ajá, de niño Privilegiada. privilegiado, así de, güey, tu Ajá. privilegio, ¿cómo te explico, niño? Aprovechalo, güey, no digas tonterías, sí, ajá. Bueno, a ver, ahí les va. Empezamos platicando sobre lo que es el racismo. El racismo es este sistema, ¿no? Que parte de la idea de que existen personas que valen la pena y personas que no. Ajá. Pero además, en la estructura que hace que funcione este racismo, las personas que valen la pena, o sea, que vale la pena su vida, estamos hablando de la vida de las personas, están encima, están hasta arriba. Sí, Y las personas, de acuerdo a su color de piel, fenotipo, todo lo que ya dijimos, sí, mientras más intersecciones tengas, ajá. más abajo te toca. Entonces, si el racismo es un sistema de opresión que permite que no puedas ejercer tus derechos básicos, entonces eres una persona que puede ser víctima de racismo, es decir, una persona racializada. Si tú, dentro de esta pirámide de opresión, estás hasta arriba, porque eres una persona que pertenece a una clase social acomodada, es decir, que puedes pagarte ¿Ya lo una ves? buena educación, que puedes pagarte un hospital, no importa Claro. si tienes seguro social o no, tú vas a poder pagártelo. Si un día Claro. se te hace cortocircuito un riñón, vas a poder pagarlo. Si puedes además irte a estudiar en tu adolescencia, ya no digamos Europa, pongámoslo aquí en Michoacán, te puedes ir a estudiar a al TEC De su Ajá, chingada madre, sí, a sí, la sí. universidad que quieras, a la Ciudad de México. Ujú. Ya está privilegiando tu educación y eso quiere decir que se te van a abrir puertas. Claro. Ujú. Porque además vas a conocer gente que te va a abrir puertas para cuando tú quieras desarrollarte profesionalmente, puedas hacerlo. Y que aunque culturalmente en ese momento diga, ay, es morenito y yo soy blanco, de todos modos tienes ese privilegio, Todo porque es de esto clase.
es de clase. Todo eso, todos esos privilegios, nadie te los va a quitar, aunque te digan, ay, tú qué pinche whitexican. Sí, sí, sí. Eso puede ser violento, sí. Puede ser agresivo, sí. A lo mejor te estoy discriminando, porque discriminar quiere decir separar. Claro. Pero no estoy ejerciendo racismo porque no te van a quitar ningún privilegio porque Claro. yo te diga whitexican. Sí, sí, sí. Esa es la gran diferencia. Y sabes, hablando en temas de salud mental, digo algo muy básico, pero es más, podemos llegar y decirle whitexican, te odio whitexican y discriminarlo. ¿Y sabes qué? ¿Qué va a No hacer le con nuestra pasar discriminación? nada. Va a ir al Starbucks y va a cerrarlo porque quiere llorar solo Y se o va a sola, gastar güey. Sí, claro. Va a ahogar Y a los 10 $200 minutos se le va a olvidar y va a decir, ay, esos pinches prietos, esos morenacos, qué Ay, pedo, qué esos, nacos. estos chairos, estos, sí, y se va a ir a seguir se haciendo va, su vida. se va a subir en su Mercedes y se va a ir a echar Sí, es como el cuando cafecito con las amigas. debatí yo en una ocasión, ¿no? Con unas compañeras, y ese tema, ¿no? Que hablaban sobre el tema del feminismo, y yo les decía, es que, güey, entiendan, Margarita Zavala no es lo mismo que, con todo respeto, porque estamos en Michoacán y Felipe Calderón es michoacano, te odio, Felipe Calderón. Sí, Varios, te sí, yo les decía, entiendan, ella no es su aliada. Sí, pues ella puede sufrir violencia de género, pero ¿sabes qué? Ella mañana se va a Nueva York a desayunar con sus amigas, güey, y a llorar ese pedo, y en 10 minutos se le acaba esto, porque hay quien dice que el dinero no compra la felicidad. Por favor, en el capitalismo todo tiene un precio, y el dinero compra la felicidad. Si no, el que se ganó el melate con 50 millones, a ver, quiero verlo si estaba llorando cuando se los ganó. No. A lo mejor sí de felicidad. Sí, de felicidad. En el yate. En el yate, claro. Ay, no lo puedo creer. Qué maravilla. Pero qué bueno. Si no hay racismo a la inversa, no hay clasismo a la inversa, métaselo bien en su la maldita cabeza. cabeza. Y si usted es un blanco mestizo de clase media, o si es un blanco mestizo de clase media alta o de clase alta, si es white chican, me vale, usted siempre entienda que siempre tuvo una chance más que todos los demás, que no. Aunque seamos, lo repito, blanquitos de clase media, blanquitos de pueblo, como en mi caso, ¿no? Yo nací en el interior del estado, pero aún así siempre en la escuela, y cuesta un chingo darse cuenta de eso. Pero sí, yo hace poco leí No es normal de Viri Ríos, y yo me ponía a pensar, incluso lo platicaba con Penélope, yo le decía, es que, ¿sabes? Se te derrumba todo porque te pones a pensar cuántas veces realmente no fui el árbol 1, sino el árbol 3 que tenía una línea en la obra de teatro de la primaria por el color de piel. Y tú pensabas que es porque soy chingón, ¿no? Porque yo sé. Porque te veías más bonito, hay que poner en la fila de adelante a los que se ven más bonitos. Y te pones y te cuestionas, y es como, uy, todas las cosas que tengo realmente las he hecho con merecimientos, o simplemente ha sido por eso, por el color de piel. Después te pones a pensar y dices, bueno, tal vez no es tan así porque no eres white chica, no eres no eres de la clase alta, no eres de la realeza, pues, pero siempre tuviste una chance más que el que era moreno. Eso sí que hay que tenerlo claro, siempre, ¿no? De Siempre- primera vista, siempre. Siempre está como este componente. Por ejemplo, yo crecí aquí en Morelia, Ajá. en el Porvenir, que está ahí por las flores. Claro, Lo yo viví conocemos. 4 o 5 años en el Porvenir, el Porve, Así eso sí, ¿no? Entonces parece Una como colonia que- chida, ¿no? La banda no me va a decir nada, pues yo crecí ahí y los cholos eran en la secundaria. Los y todo. tacos de Don Miguel, Si los no de la conoces vía, los tacos ¿no? de Don Miguel, no eres del Porvenir. Con todo y todo, pues yo estoy, mis papás siendo maestros me dan cierto nivel de educación. Ya nada más por eso hay muchas cosas de las que yo no puedo hablar. Claro. Como yo no puedo hablar de feminismo, yo no soy mujer. Yo no puedo Claro. hablar de este componente porque yo no soy negro. Hay muchos Claro. componentes de eso que, aunque yo quisiera y decir de una aproximación técnica como esto, es que, porque aunque yo quisiera hablar desde el componente biológico, no es lo mismo. Con todo lo puedo hablar de ciertos procesos de discriminación en mi vida, en mi historia, en mi contexto, pero no puedo meterme a decir que esto no existe porque yo lo haga. Lo Es que quería decir cierto. es que un lenguaje común es esto de nombre. ¿Qué te pasa? Pues si yo vengo de ahí, eso no me quita el componente de discriminatorio o de ser incapaz de hablar sobre ciertos discursos, ¿no? Claro. Y que me importe mucho más huechican porque esa autoridad o te la puede dar la raza o te lo puede dar el género o el conocimiento, porque aquí el señor es el tutor y estudió esto y te da cierto conocimiento técnico que sabes que no es así. O sea, el componente, una parte de lo que me gusta de mi trabajo Claro. es que es un componente humano. O sea, no es y también lo malo de mi trabajo es que luego no siempre se puede arreglar.
O sea, como es un Sí. componente humano es muy complejo, ¿no? No lo puedes arreglar tan fácilmente y los procesos psicoterapéuticos son largos, las medicinas tienen un componente económico y demás. Pero es bien difícil. Quería terminar explicando esto de decir, yo desde mi punto no puedo saber cómo se sienten los patinetes por ser excluidos del Claro. primer cuadro de la ciudad, porque el primer cuadro está diseñado no sé para quién. Sí. Porque para en mi para la situación gente, de- pues, sí, de lana. sí, en mi situación de privilegio, bueno, no patino también porque soy medio torpe, pero Ajá. no puedo hablar de todas esas posturas porque no me corresponden. Todas esas voces tendrían que venir y hablar de esos procesos, porque no es lo mismo a como yo me veo ahorita en donde estoy. Yo no viví todas esas partes. Cada quien tiene que hablar de su propia historia. Vamos, Claro, sí. no es legítimo, porque efectivamente no lo has vivido. No es legítimo que hables. Sí. Considero que sí podemos problematizar, hablar al respecto, pero nunca queriendo tomar su voz. Eso sí, no. Sí, sí, sí. Porque eso les toca a ellos, ¿no? O sea, Eso es muy importante que lo digas, porque de repente han surgido como todos estos movimientos Ajá. ahora, que el Tren Maya, no sé qué, ¿no? Y Sí, entonces claro, vamos claro, a darle voz a las personas que no la tienen. Sí, claro. Hace unos meses, en marzo, justo o en abril, nos invitaron justo a la comunidad maya a platicar, a conocer el problema ahí adentro, a escuchar eran varias colectivas mayas, entre ellas estaban los defensores del territorio, y justo decían, lo que nosotros necesitamos es un micrófono, Ajá. porque no necesitamos que nos den voz. A estas personas que están haciendo todo de sálvame del tren o sélvame del tren, algo así. Sí, se llamaba. sélvame. hijos de su madre. Sí, Decía, oye. claro, porque tienen un terrenito por acá y están cuidando sus tierritas, Claro. ¿no? Y o son socios de algún consorcio hotelero, ¿no? De todos estos proyectos enormes, ¿no? En donde están defendiendo una forma de vida que no conocen, Claro. ¿no? Donde vienen a decirnos que lo que ustedes necesitan es pavimentar, porque vean, viven en la tierra, viven no sé Ajá. qué, y entonces decían, aquí no Lo que queremos, ustedes o sea, necesitan aquí son no se tenis apa- Nike porque andan en guarache. Exactamente. Sí. No, y que nos decían, nosotros no necesitamos que, o sea, si no está pavimentado es porque no queremos que se pavimente, porque esta tierra, las lluvias alimentan el subsuelo. Si tú pavimentas esto, matas todos los Ujú. ríos subterráneos, matas todo un ecosistema que vive debajo de la tierra. Entonces, ya, no puedes hablar por algo que no te atraviesa. No pueden venir a decirnos que lo que van a venir a hacer es a traernos la civilización. Nosotros estamos civilizados. Claro. Así vivimos nosotros y estamos bien. Claro. Ujú. Eso que ustedes llaman civilización trae destrucción, trae contaminación, sobrepoblación Sí, y trae un montón de cosas que a nosotros no nos interesan. No somos tontos, claro. solo no tenemos el micrófono. Claro. No sé si quieras decir algo. No, justo nada más iba a abonar el tema que es importante entender en estas cosas que parecieran no ser políticas o políticas. El tema de la cosmovisión indígena en el país está muy invisibilizado. Totalmente. No sí. tenemos ningún respeto, la verdad, por Se ve entender. como, perdón que te interrumpa, pero se ve como algo exótico que nosotros Como tenemos si que ir fuera a algo ver. folclórico, Ajá. ¿no? Se folcloriza, claro. Sí, se Ujú. folcloriza todo el tema indígena y es lo que platicábamos hace rato, ¿no? Es parte de aceptar la identidad que tenemos en el país, la multiculturalidad, y no hay un respeto, todos nos sentimos europeos. Sí, totalmente. Bueno, eso queremos. O sea, como si fuera Quisiéramos. nuestra aspiración más Quisiéramos. grande, ¿no? O sea que la, Ajá. que la reina recién fallecida no es mi abuelita. ¡Qué Y lloramos mucho por la reina. Oh, mira. 2 días parados aquí afuera. Es eso, ¿no? Es lo que en una ocasión leíamos en alguna ocasión me tocó, tenía una misión especial junto con el director del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, junto con Yello. Su Real Majestad. Sí, su Alteza Serenísima, Su así le digo. Alteza Siempre me dice, Serenísima. ya no digas esas payasadas. Digo, oye, entonces la otra vez lo presenté, el plebeyo número 1, el trabajador número 1, el esclavo. Y nada más se rió, pues dije, bueno. Fuimos a la Ciudad de México, ¿no? Teníamos algo que hacer. Y a mí me encargaron algo concreto, por eso fui. Y no sirvió de mucho a la fecha. En ese momento pareció que sí, ahorita parece que no. Pero bueno, de regreso, acaban de inaugurar, tiene una semana el aeropuerto. Bueno, vamos a conocer el aeropuerto de Santa Lucía, ¿no? Y justamente en ese contexto, Fabricio Mejía, escritor y columnista de Sin embargo MX,
escribió una columna muy bonita que se llamaba La señora de las tlayudas. Y él exponía esto. Y digo, ¿por qué lo saco a colación? Porque no me quiero robar sus ideas. Porque luego van a decir, ese güey está diciendo lo que decía Fabricio y no lo cita. Sí. Y él decía esto, ¿no? Justamente. Todos los que se quejaron de la señora que vende tlayudas son los güeyes que viven en México, pero que no quieren vivir en México. O sea, niegan eso porque para ellos lo mejor sería ser canadienses o franceses o estadounidenses, ¿no? El tema es que no lo aceptan y quieren venir con esa hipocresía a decirnos que es porque quieren ver que su país salga adelante, pero no se dan cuenta que su país sale adelante cuando a una señora que vende tlayudas le dan chance de venderlas y no se está yendo a robar. Uh-huh. Pero esto justamente a mí me parece importante porque efectivamente la gente, desde que yo era niño, es cultural, la gente reniega de su país. Ay, pareces mexicano, todo hasta el final. Güey, también hay mexicanos que hacemos las cosas pronto. Como también hay estadounidenses que hacen las cosas hasta el final. Pues eso no tiene nada que ver. Estos chistes, ¿no? De siempre, va un francés, va un gringo, va un ruso y va un mexicano. Y siempre el mexicano es el dato curioso, el dato chusco, porque hace las cosas mal, las hace al revés, se brinca la ley. Yo recuerdo mucho esto de que un chiste de una competencia entre la KGB, la CIA y que mandaban a la DFS, a la PGR, y que tenían que atrapar un conejo, y total que tardaban 4 horas y luego la KGB 2 horas y que la DFS en 2 minutos, y cuando entraron no era un conejo, era una vaca y lo estaban torturando con agua mineral, con el famoso Tehuacán. Diciendo, eres conejo, y él decía, yo soy un conejo. Ajá. Y en ese momento pues a ti de niño te daba risa, pero después, güey, ¿por qué? O sea, si también los gringos torturan, güey, también sus órganos de inteligencia, más, ¿no? Sí. Más eficazmente. Ajá, claro. De hecho, lo aprendimos de allá. Pero sí, todo esto es un tema cultural y siempre es como la cuestión de estar renegando del ser mexicano, del ser de un pueblo. Yo tengo un problema bien grande y aquí Penélope me va a responder ahorita, pero con este tema de Morelia es un rancho. Güey, yo nací en Apatzingán. ¿Quieren ver que es un rancho? O sea, por favor. Yo digo, no, Morelia está bonito. Ay, no, es que es un rancho. Toda la gente se conoce. Y yo, güey, pues es que frecuentamos los mismos círculos. Por eso nos conocemos todos, ¿no? Oye, te voy a decir una cosa. En la Ciudad de México, con todos sus millones de habitantes, nos pasa. O sea, de repente es así de, ¿cómo? Pero entonces tú conocías no sé qué y te encuentras con gente de la misma, resulta que vivía en la casa de al lado de, ¿qué? Ajá. Ya compartiste al exnovio incómodo con 3 amigas. ¿Sabes qué me da mucha risa a mí esta parte cuando luego me preguntan, ¿eres Tape de los Tape? Y yo, pues, ¿cuántos somos o qué? Ajá, ¿de dónde son? Es como si hubiera un abolengo como tal, y yo pues no sé, mi papá viene del Jaral, mi mamá de Guanacareo, hay muchas cosas así que... Si yo fuera de abolengo, tengo un árbol genealógico y yo, pues no, hay primos que no conozco y mis tíos sí, y es tan variable. Pero en esta burbuja, en donde somos algunos, los que somos de ciertas características, hay que preguntar de cuáles eres para ver si eres bueno. Claro, porque vaya a ser que no vaya a ser corriente. No vaya a ser de los malos, sí, no vaya a ser de los morenos. Que es la misma gente que ha tenido el poder durante mucho tiempo aquí y que sigue teniendo... Morelia, en el retroceso de este mochismo, ¿no? Ajá, claro. Es que es muy chistoso lo que están platicando, porque antes de entrar a cabina lo platicábamos con Talía y justo utilicé esa frase que decías, es que Morelia es un rancho. Es que todos los morelianos lo dicen porque nunca han vivido en un rancho, ¿no? Pero yo por eso cuando llego digo, güey, para mí era enorme la ciudad los primeros 2 años, ya después te acostumbras. Vas a Ciudad de México y digo, no, o sea, aquí esto es una megalópolis, pues, o sea, esto es como las ciudades de Star Wars, o sea, no, para mí es gigante, ¿no? O sea, pero incluso lo aterrizamos ya por el tema del clasismo, ¿no? Platicábamos sobre la situación económica, nada más aquí aterrizándolo a Morelia, y hablábamos de que Morelia depende de 2 familias, nada más. No quiero decir sus apellidos, porque no sé si en algún momento nos van a patrocinar este podcast, pero... Sí, por favor. Que incluso decían que en el tema de la pandemia, en este proceso, ellos se vieron muy afectados porque su empresa y sus negocios a nivel internacional habían ido a la baja. Y yo hacía el análisis y dije, bueno, y por ejemplo, las trabajadoras domésticas que viven con un sueldo mínimo, como lo decías, sin derechos laborales, sin seguro social, con jornadas de 24/7, o sea, ¿cómo se vieron afectadas en la pandemia? Y en esa mentalidad clasista que tenemos,
hay que decirlo como es, en Morelia somos muchos. O sea, somos clasistas, somos elitistas y entre todos nos conocemos, ¿no? Y la verdad es que así es. O sea, somos discriminatorios, no dimensionamos esta parte. Y bueno, saco el tema de la pandemia, regresando un poco al tema de la salud mental, porque creo que en este proceso de pandemia destapamos muchas cuestiones culturales de relación entre nosotros mismos, ¿no? Digamos que sacamos al descubierto lo que somos. Pues es que no tenías para dónde hacerte, ¿no? Y tenías que convivir con él en la casa y se hizo mucho más evidente. Hay una implicación directa del virus, de lo que el virus por sí mismo sí te afecta algunas componentes de ansiedad, te los agrava, del cansancio y demás. Pero pues básicamente es por convivir lo que normalmente nos libraría o nos cuidaría un poco el espacio. Pues ahora no lo tenías porque tenías que convivir con tus hijos en casa, o sea, con dos hijos en la casa. Yo no tienes pacientes. Imagínate 2 o 3 hijos en la casa todo el día, no puedes salir. Es de locos. O los adultos mayores, por ejemplo. Es que ya tiene problemas desde que empezó la pandemia. No, desde la pandemia los notaste porque estás ahí. Claro. Antes solo no estabas. En los adolescentes, en ese momento yo era profesor aparte del tema de los medios, daba clase y era guía Montessori a nivel secundaria y me tocó ver cómo hubo 2 generaciones de chavitos, entraron a primer año, salieron de la secundaria sin ese tema del contacto. Eso afecta el tema del desarrollo de la identidad, porque es cuando aprendes tú, el contacto, pues es cuando aprendes tú a relacionarte, formativo, besos, sí, cuando empiezas a decidir si te va a gustar la niña. Y ya se fueron a la prepa y yo los veía como temerosos, en efecto, o sea, porque estuvieron 2 años guardados en casa. Y además que cuando eres adolescente todo es muy bonito, todo es muy feo, hay un tema de inestabilidad, no sé ustedes que son expertos, no sé si tal vez lo esté diciendo de la manera correcta, pero yo notaba que había un tema de inestabilidad por esta búsqueda de la identidad, porque es una etapa formativa. Entonces creo que sí les jodió de cierta manera la pandemia a estos chicos, pues muchas cosas. Es un poco complicado sacar el saldo final. Claro. Porque es muy poco tiempo. Y son cosas que no sabíamos. Es como este componente es que las pantallas te hacen más tonto. No sabemos, tenemos muy poco tiempo viviendo con pantallas. O sea, sí te hacen más tonto en algunos procesos y en otros te los optimizan y te los mejoran y pueden ser utilizados para muchas cosas. Pero justamente como eso es que puede hacer más visible el componente de suicidio, por ejemplo, que precede a la pandemia. Que viene en aumento y que precedía y que lo pone en la mesa porque los papás se dan cuenta de ello. Entonces, el saldo final es complicado de sacarlo, pero por lo menos lo trajo a la mesa de discusión, ¿no? Aquí la gente tuvo que lidiar un poco más o con la demencia o con la familia o con el adolescente. El tema de la violencia en las mujeres se disparó. Se disparó. No porque no existiera, ya existía. Pero ahora... Porque no había escapatoria. Claro, no había escapatoria. Entonces ahora, se disparó, La verdad que siempre yo era de los idiotas que cuando estaba en la prepa, todavía en la universidad, decía, ojalá pase algo sorprendente que marque el mundo para vivirlo, güey, pues ahí está. O sea, ¿todo fue tu culpa? Sí, ¿no? Y después, yo en mi casa encerrado así 3 semanas de no me sigue pensando pendejadas. Imagínate, no hubiera aprendido a ir al billar, cosas que uno aprende en la prepa. Sí, claro, es que es eso. Yo sé que hasta puede parecer un tema no importante, pero efectivamente hasta ir al billar y no entrar una clase para ir al billar o para hacer el tema de la relación amorosa incluso, ¿no? O sea, eso es necesario. Importantísimo en el desarrollo personal y social. Claro. Son herramientas para la vida. Claro. ¿no? Resolución de problemas. ¿Cómo vas a aprender a solucionar un problema laboral si no supiste cómo tener una novia? Claro, es eso. Hay prioridades. Es eso, es cierto. ¿Cómo vas a poder cambiarle la llanta a un auto si, no sabes ni cómo hablarle al compañero que se sienta al lado, ¿no? O no tienes como esas herramientas, no las desarrollaste. Sí, tiene un factor incluso de desarrollo cognitivo. Sí. Porque... Bueno, a ver, yo creo que siempre vamos a reconocer a los niños que nacieron en pandemia, ¿no? Los niños que no fueron a la guardería, los niños que no fueron al kinder, que es una etapa en la que tú desarrollas muchísimas
herramientas que vas a utilizar en tu crecimiento, pero no nada más en lo social, sino formativas, ¿no? El tema de poderes de lo psicomotor, de lo visual, son cosas que se tuvieron que ejercitar desde casa, y la verdad es que aunque las mamás y los papás somos muy capaces de hacerlo, no tenemos el conocimiento especializado que en las escuelas y en las guarderías se tiene para poder lograr esto con los niños, ¿no? Entonces, como bien lo dice Misael, yo creo que todavía no dimensionamos cuál es el impacto que tuvo esta pandemia, no nada más en los niños, sino también en nosotros, que no ha terminado y lo hemos visto, ¿no? Todavía no sabemos, desgraciadamente, si va a volver a haber una crisis de nuevo, si ya está controlado, no sabemos a lo que nos estamos enfrentando, y creo que es importante también destacar que el tema del racismo, del clasismo, de la discriminación se puede trasladar a esto, porque no se vive igual una enfermedad, y sobre todo no se vivió igual COVID para las personas que pues tienen lana, la neta, para las que no sabían ni siquiera que estaban enfermas, ¿no? Y que tenían que salir a trabajar. Para quien te puede quedar en tu casa, o sea, para quien tiene que cuidar a 1 o 2 o 3 o 4 o 5 hijos, y que tú dices, pero ¿qué te importa? ¿No? Eso no es el punto de discusión. Incluso hasta en un tema más básico, no es lo mismo poder tener a los 15, 16 años o buscar tener una pareja, ya sea hombre, ya sea mujer, siendo moreno que siendo blanco. Y eso hay que dejarlo bien claro porque es algo tan básico, pero eso pasa. Pigmentocracia, estaba tratando de acordarme de esa palabra. El empleo incluso. Y además no te dejan entrar al antro. Cuando tú querías ocupar un espacio en eso, el cadinero que es de tu mismo color no te deja entrar al antro. Sí, porque es lo que decía ella, yo ya llegué aquí, o sea, yo decido qué pobre, qué prieto entra, porque yo soy el perro guardián de esto, soy prieto y soy pobre, pero ya tengo ese estatus, no quiero perderlo. Entonces, de aquí para allá no somos cuates, güey, ¿no? O sea, tú no vas a entrar. Les decía, el mayordomo de Leonardo DiCaprio en la película de Django, ¿no? O sea, es el más cruel. Sí. Bueno, pues nos vamos a tener que ir. Me gustó bastante la charla. Creo que nos hacía falta tocar estos temas porque estamos dándole aquí en el sistema michoacano al tema de mujeres, al tema de indígenas, al tema de niños, pero nos hacía falta una charla así de este tipo, más relajada, porque es como la gente puede entenderlo y qué mejor que sea con ustedes, porque escúchalo bien, métaselo en su cabeza, no hay racismo a la inversa y siempre, siempre recuerde que en México más del 80% somos prietos y tiene que aguantarse. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué es lo peor de todo? Que esos prietos plebeyos andan empoderados desde el 18 para acá. Entonces, aguas, yo que usted mejor le bajaba 2 rayitas al volumen y no me ponía loco como Lili Telles. Pero muchas gracias, Misael, por habernos acompañado. Ojalá no sea la última vez. Esta es tu casa. Muchas gracias. Gracias por la invitación. En serio, para mí es muy importante estar hablando de estas cosas, de las cosas que la gente no quiere hablar en mi tema en particular, que es de salud mental, claro, que es de suicidio, que es de depresión, que es de ansiedad, que es de adicciones, de cosas que tenemos que hablar tarde que temprano. Tenemos gente, nosotros, nuestros hijos. Sí. Hago el comercial porque ahorita le vamos a quitar el contacto a Misael porque hago el comercial. Yo tengo un programa de análisis, de debate que se transmite todos los lunes a las 9 de la noche con peras y manzanas, porque hablamos con peras y manzanas de las cosas y siempre batallamos para encontrar personas porque quiero hablar sobre este tema y siempre batallamos. El tema de salud mental, cómo se está percibiendo, qué políticas públicas hay, sirve o no sirve, entonces ya lo comprometemos, por ahí vamos a grabar un programa con Misael y con algunos otros expertos, pero quiero que esté Misael. Sí. Bueno, muchas gracias, Misael. Hombre, muchas gracias a usted por Talía, la luminaria de la mesa. Talía, yo sé que vives en la Ciudad de México. Sí. Pero cuando vengas a Michoacán, siempre date una pausa para venir al Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Por ahí tenemos, en la barra de nuevas producciones que hicimos, tenemos algunos programas donde yo creo que sería muy importante que estuvieras. Tenemos La Fogata, por ejemplo, que es una entrevista en la azotea, con una fogata, de fondo se ve la ciudad iluminada. Y es una entrevista en 1 a 1, ¿no? El entrevistador te va a hacer preguntas desde tu vida hasta tu pensamiento político, religioso, etcétera. Y creo que tomando en cuenta todo este papel, no solamente como activista que has desarrollado, sino también como actriz, pues estaría muy bueno. Cuando vengas, es tu casa, ¿vale? Muchas gracias, pues gracias por la plática, gracias por el espacio. Y sí, sigamos hablando de racismo. Sí.
sigamos hablándolo en todos los espacios. Sí, seguro regresaré en algún momento. Ya les voy a decir al doctor, oye, invítame también. Sí. Por favor, esa es tu casa. Ándale, Misael, llévame. Ya nos veremos por acá seguramente. Y si en una de esas no solo yo, sino más. nos Claro traemos que más sí, a gente claro, que tráiganse Prieto más. Para seguir Sí. hablando de este tema que es tan importante y tan urgente. Sí, sería una gran contradicción que después de luchar tantos años, ahora que lleguemos acá, nosotros hagamos lo mismo. No hay que cerrar estos espacios. Se tienen que hablar esas cosas donde antes nunca se hablaba, ahora se tienen que tocar. Y para eso estamos nosotros. Y cabe mencionar que además en México, así como sucedió con el género, con el Ajá. asunto del machismo, íbamos tarde, pues aquí vamos tarde con el Sí, racismo. también. Vamos tarde, tenemos que meterle, tenemos que hacer Sí. cosas ya, tenemos que impulsar eso, políticas públicas, tenemos que lograr que se abran los espacios, crear un piso más parejo para todas las personas. Claro que sí. Tenemos que lograrlo y eso solo se empieza por aquí, platicándolo. Claro que sí. Así es. Penélope, muchas gracias. Hoy no te pusiste nerviosa, qué bueno. Muchas gracias, Benjamín. Qué bueno. No sé, creo que tenemos cosas que hacer, ¿verdad? Ahorita te veo en la casa. Yo Pero ya quiero me estaba cerrar amenazando. diciendo buenos días, buenas tardes y buenas noches, Ya. Benjamín. Ya, ok. No, gracias por habernos acompañado, Penélope. No, al contrario, muchas No gracias. le haga caso, no me pega en la casa, no es cierto. Sí. Bueno, pues nos vamos. Para mí fue, repito, muy grato haber compartido esta charla con ustedes. No se olvide, por favor, que todo lo que usted escuchó, ya sé que no nos lo preguntó y no nos lo pidió, pero que vale mucho la pena. Yo soy Benjamín Mendoza Madrigal y bueno, desde algún lugar de la capital, en algún rincón de la Loma de Santa María, esto fue Hablemos Sin Saber. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.